Bueno, me voy a hacer mencionar de que nuestros dos entrevistados, los dos ponentes, sí, ya he dicho que eran personas muy reconocidas y muy significadas en el ámbito de las infecciones respiratorias, en nuestra especialidad de neumología, pero es que además son dos líderes y redactores habituales de las normativas y de los protocolos en SEPA sobre patología respiratoria infecciosa. Por tanto, son personas dos ponentes, desde luego, de lujo para responder a nuestras preguntas prácticas para el día a día habitual en la consulta. Bueno, pasamos sin más dilación al segundo bloque con el doctor Luis Maiz. Luis, adelante con tus tres preguntas. La verdad es que tengo que agradecer a Vicente que me haya puesto la pregunta más fácil. Los criterios para el tratamiento antibiótico en la exacerbación de la POC. La verdad que con una sola palabra podría acabar la charla. Purulencia. La purulencia del esputo permite que casi en la mayoría de los pacientes definir si deben recibir tratamiento antibiótico o no. Y algo tan sencillo que se repite en todas las normativas, en todos los consensos, parece que se nos olvida, porque nos ingresan pacientes procedentes desde urgencias, pacientes que no tienen cambio en la purulencia del esputo y dicen, le doy antibiótico, ¿por qué? Porque tiene febrícula, porque tiene 12.000 leucos. Ya nos ha dicho antes David de la Rosa, que tampoco esos son criterios que utilizamos en los pacientes con bronquiectasias. Por lo tanto, con algo tan sencillo como saber si el paciente ha tenido algún cambio en la purulencia del esputo, nos permite saber si el paciente, una agudización de POC, debe recibir antibiótico, sí o no. ¿Que puede haber excepciones? Por supuesto, y las comentaré, pero el 90% de los pacientes que tienen un cambio en la purulencia deben recibir antibiótico. Por supuesto que encontraremos pacientes que dicen siempre mi esputo es purulento, pero siempre puede ser más purulento. Puede cambiar de mucopurulento a purulento, puede ser un color verdoso, puede ser marronáceo, espeso, etcétera, etcétera. Pero que no oigamos, espero no oír más la frase de no, es que como no tiene febrícula no le pongo, no tiene fiebre no le pongo antibiótico, o por lo contrario, tiene 39 de temperatura le pongo antibiótico, cuando la más frecuente elevación de temperatura es una infección viral. Por lo tanto, purulencia del esputo, que no se nos olvide. ¿Qué ocurre? Que todos encontramos pacientes mayores que no logran expectorar y por más que le preguntemos, dice, no, pues el paciente tiene 38 de fiebre, le decimos que tosa y le suena el pecho, podemos auscultar roncus en los ambos campos pulmonares, pero no conseguimos saber el color del esputo porque el paciente no logra expectorar. Lógicamente no le vamos a hacer una broncoscopia si el paciente no está muy mal, no vamos a hacer un esputo inducido. Ahí nos puede ayudar la PCR, la procalcitonina, perdón, la proteína C reactiva. Si tiene una cifra que más o menos cifran en 20 miligramos por litro o algo más, pues eso, coincidiendo con criterios de agudización, pues podría ser indicativo de que el paciente, ya que desconocemos la situación de la purulencia del esputo, pues deba recibir antibiótico. Tan sencillo como eso. ¿Qué ocurre con los pacientes cada vez más que necesitan una asistencia ventilatoria, ventilación mecánica no invasiva, o por supuesto si es invasiva en UVI? Pues en esos pacientes las guías nos recomiendan que pautemos tratamiento antibiótico porque la posibilidad de que el paciente se infecte o se reinfecte con la ventilación pues es muy elevada. Por lo tanto, esos pacientes, aunque no tengan un cambio en la purulencia del esputo, aunque no tengan una PCR elevada, pues pondremos tratamiento antibiótico. Y por supuesto, es algo obvio, pero bueno, no por eso debo dejar de decirlo, aquellos pacientes que tengan una neumonía. Una causa de agudización de POC es la neumonía. Pero básicamente, la mayoría de los pacientes que vemos, que habrá que preguntarle sobre la purulencia del esputo. Pregunta del millón, ¿procalcitonina es útil, no es útil? La verdad es que es un biomarcador que no es especialmente útil en la POC, además es caro, además hemos dicho que tenemos la PCR, por lo tanto, en la práctica clínica habitual no debemos utilizar la procalcitonina. Bueno, por lo tanto, hemos definido ya al paciente que debe recibir tratamiento antibiótico y la pregunta siguiente es, vale, le voy a poner tratamiento antibiótico, pero ¿qué antibiótico debe recibir? Si miramos unas guías en otro país, puede ser que no coincidan las especies bacterianas que aislamos aquí con las suyas o que no coincidan las resistencias. Por lo tanto, tenemos que saber qué especies bacterianas, qué microorganismos potencialmente patógenos tenemos en nuestro medio, saber cuáles son nuestras resistencias en nuestro medio hospitalario, saber si el paciente tiene una agudización más o menos grave
Y finalmente saber si el paciente tiene pseudomonas aeruginosa, sí o no. Esa es la pregunta que nos debemos hacer, que ya la ha respondido antes David, porque en bronquiectasia los criterios que empleamos son criterios que en realidad están validados en EPOC. Y vuelvo a recordarlos, básicamente el criterio fundamental para pensar si un paciente tiene pseudomonas aeruginosa es que haya recibido varios o múltiples ciclos de tratamientos antibióticos previos porque produce una selección natural, como sabéis, de pseudomonas aeruginosa. Aquí este consenso lo cifra en 4 agudizaciones con tratamiento antibiótico en el último año, otros cifran 2. Bueno, agudizaciones frecuentes tratadas con antibiótico predisponen al paciente para que seleccione pseudomonas aeruginosa. Pacientes más graves, aquí cifran un FEV1 por debajo del 50%, pacientes con bronquiectasias o, por supuesto, si hay un aislamiento previo de pseudomonas aeruginosa. Porque, como antes nos dijo David, pseudomonas aeruginosa es un microorganismo que se organiza en biofilms y que rápidamente de la primoinfección pasa a una infección intermitente y a una infección crónica. Por lo tanto, un paciente que tiene un aislado previo de pseudomonas aeruginosa, podemos pensar que, aunque no cumpla los criterios estrictos de infección crónica por pseudomonas, podemos pensar que el paciente sí debe tener una infección por pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, empíricamente haríamos un tratamiento antibiótico frente a pseudomonas aeruginosa. Y ya para terminar con esta diapositiva decimos, bueno, ¿y hay alguna manera que nos aclaremos con los antibióticos? Bueno, pues hemos dicho que depende de la gravedad de los microorganismos, de las resistencias locales y de si el paciente tiene pseudomonas aeruginosa, sí o no. Pongamos la agudización leve. En la agudización leve debemos saber, y lo conocemos habitualmente, que los microorganismos más frecuentes son Haemophilus, Streptococcus pneumoniae y Moraxella. Y todos debemos saber que el amoxicilina clavulánico es un fármaco que combate estos 3 microorganismos potencialmente patógenos, ceftriaxona y las famosas quinolonas respiratorias, levo y moxifloxacino. Y añado que levofloxacino es la única, junto con cipro, que combate pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, levofloxacino es un fármaco que repetiremos en todos los grupos de agudización de POC. Por lo tanto, si llega un momento dado que uno está bloqueado y dice, ay, no me acuerdo de la tabla, levofloxacino siempre nos salvará del embrollo, porque tanto un paciente leve como grave que tenga pseudomonas aeruginosa, levofloxacino cubrirá todos los microorganismos potencialmente patógenos. Con eso no quiere decir que pase o que deba pasar lo que vemos habitualmente en el hospital, que parece que solo existe levofloxacino. De hecho, las resistencias del neumococo a levofloxacino se han disparado en los últimos años. Por lo tanto, levofloxacino nos puede sacar de un apuro, de un estoy embrollado, que levofloxacino, pero uno debe luego reflexionar y decir, hay más antibióticos, por lo tanto, en una agudización leve debería utilizar antes amoxicilina clavulánica o ceftriaxona antes que levo o moxifloxacino. ¿Qué ocurre con la agudización moderada de POC? Pues los microorganismos son los mismos, salvo que el neumococo puede tener una sensibilidad reducida a penicilina. ¿Con qué lo tratamos? Exactamente con los mismos antibióticos, amoxiclavulánico, ceftriaxona y levo o moxifloxacino. Pasamos ya a la agudización grave. Hemos dicho que hay 2 grandes grupos. ¿El paciente tiene pseudomonas o no tiene pseudomonas? Y las preguntas es, si no nos acordamos de todos los criterios, es, básicamente este paciente ha recibido varios ciclos de antibióticos orales el último año. Si la respuesta es no, pues deberíamos pensar, bueno, pues este paciente posiblemente no tenga pseudomonas y ¿con qué lo debemos tratar? Pues exactamente con los mismos antibióticos que teníamos antes. Pero hemos dicho, cuidado, que esta es una agudización grave. ¿Dónde tratamos a los pacientes graves? En medio hospitalario. Por lo tanto, no tendría tanto sentido poner ceftriaxona, sino las cefalosporinas que ponemos vía endovenosa, que son básicamente ceftriaxona y cefotaxima. Como vemos, levo y moxifloxacino se repiten situación, excepto en el grupo con pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, podríamos poner una amoxicilina clavulánica intravenosa, ceftriaxona, cefotaxima intravenosas y levomoxifloxacino, que habitualmente lo utilizamos oral porque sabéis que tiene una biodisponibilidad exactamente o prácticamente igual vía oral o vía endovenosa. Ya el último grupo, paciente grave con pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, paciente grave, medio hospitalario. Por lo tanto, todo debería ser vía endovenosa excepto levofloxacino. Y que habría que pensar, ¿qué betalactámicos tienen actividad antipseudomónica? Tenemos muchos, tenemos pipertazo, tenemos ceftazidima, tenemos cefepima y tenemos los carbapenems. Los carbapenems en general los reservamos. No queremos generar resistencias con estos fármacos, por lo tanto, pipertazo o ceftazidima podría ser de primera elección.
Alternativas, alguien que puede decir, bueno, pues es que es alérgico a un beta-lactámico. Tenemos las fluoroquinolonas, tenemos levofloxacino o ciprofloxacino, ese gran olvidado, porque David lo ha comentado en las bronquiectasias, pero en la práctica habitual yo no veo en mi hospital pacientes que ingresen con riesgo o con pseudomonas aeruginosa, con una agudización de POC y con ciprofloxacino. No lo vemos, pero debería existir. Y ya para resumir, vuelvo a recordar, purulencia del esputo, y luego algunos biomarcadores PCR puede resultar útil, procalcitonina no. Pacientes con ventilación mecánica sí se deben poner con antibióticos de base y luego elegir un antibiótico en base a gravedad y en base de un paciente si tiene pseudomonas aeruginosa o no tiene pseudomonas aeruginosa. Y espero haber respondido a vuestra pregunta. Pues antibióticos y COVID. Pues otra vez, Vicente, muchas gracias. Es que me lo has puesto facilísimo. Es antibióticos y COVID. Tendría que decir, pues nunca. Por supuesto, nunca y siempre tienen sus falacias. Uno sabe después de hacer el MIR que siempre y nunca no son las preguntas correctas. Pero básicamente es, no demos antibióticos en los pacientes con COVID. Y todas las normativas que vemos, dice, por ejemplo, esta, decimos al final, que es la normativa que de la Comunidad de Madrid, dice, si sospecha clínica de sobreinfección bacteriana, si sospecha clínica, asociar antibiótico. Si no, no. La pregunta del millón es, ¿cuándo sospechamos clínicamente si son pacientes que están mal o son pacientes con múltiples infiltrados? A ver qué nos dice, por ejemplo, esta guía, que es una guía del Hospital de La Coruña, dice, los antibióticos no están indicados de entrada. Con eso nos debemos quedar. Dicen, ya, pero entonces, ¿por qué el 80% de los pacientes en los estudios, por qué el 80% de los pacientes que ingresan reciben antibiótico? Básicamente porque se tratan mal, porque parece que no hemos aprendido ni de la primera oleada, ni de la segunda, ni de la tercera. Entonces dicen, bueno, claro, decimos conceptos que en la diapositiva quedan muy bien, pero cuando nos encontramos un paciente malo delante, con riesgo de ponerse muy malo, nos da ganas de poner de todo. Eso es lo que hicimos la primera oleada. Pero afortunadamente ahora decimos que no hay que poner antibiótico. Y dice, hombre, en función de la clínica. En función de la clínica, si el paciente tiene 40 de fiebre, está fatal, está ingresado y con un flujo de oxígeno alto, ¿cómo diferencio en función de la clínica si es neumonía, si tiene una neumonía bacteriana, una neumonía vírica, si tiene el paciente un patrón intersticio alveolar bilateral? La analítica, bueno, ahora insistiremos sobre ello. Resultados microbiológicos, si es que el paciente acaba de llegar al hospital malísimo y no tengo resultados microbiológicos, los puedo pedir y puedo esperar unos días, pero en el momento dado no lo tengo. Y lo dicen, desescalar el tratamiento antibiótico. Decimos, bueno, desescalar, pero para eso debo ponerlo. Bueno, este trabajo me encantaría que lo leyera. Es junio del 2021. Dice verdades como puños y muy sencillas. Dice, las coinfecciones, que lo definen como una infección en los 2 primeros días de la clínica del paciente con COVID, dice, son raras, son poco frecuentes. Por lo tanto, eso es un grupo además que estudian más de 40.000 pacientes y llegan a unas conclusiones que son las que vemos en la práctica clínica. Por lo tanto, primer mensaje, no demos antibióticos en COVID. Tenemos mucho más riesgo de equivocarnos si damos antibióticos que si no lo damos. Para que, vamos, yo simplemente puedo contar mi experiencia. Primera oleada, pusimos de todo, hicimos cosas mal, obviamente, pero hicimos lo que pudimos. Segunda, tercera y cuarta oleada, he puesto antibiótico en 4 pacientes. Y os aseguro que a lo mejor he visto 100 pacientes o más, en 4 pacientes. Y digo, ¿y qué criterios utilizaste? La purulencia del esputo. Si es que la purulencia nos dice David que sirve para bronquiectasias, os he dicho que sirve para agudización de POC, purulencia del esputo, básicamente. Dicen, hombre, habrá otros criterios. Bueno, luego los comento en la siguiente diapositiva. Pero el primer concepto es, no demos antibióticos. Fijaros lo que dice este trabajo. Restringir el antibiótico empírico. Y dicen, claro, pero hombre, yo me encuentro un paciente muy mal, habrá algún marcador, habrá algo que nos ayude. Digo, fijaos este trabajo, el porcentaje de pacientes que tienen aislados microbiológicos es poco frecuente. Una cosa es cuando ingresan en el hospital y otra cosa es después de a lo mejor de múltiples ciclos de tratamientos corticoideos de tocilizumab que el paciente se puede inmunodeprimir. Pero básicamente cuando el paciente llega, de tener algún microorganismo, de tener que tratar, tiene Staph, Haemophilus y excepcionalmente Pseudomonas.
Es diferente si es un paciente crónico, un paciente con bronquiectasis, un paciente con bronquiectasis de otra etiología, un paciente con fibrosis quística, los microorganismos cambian. Fijaos en este trabajo, si tiene una enfermedad crónica, Pseudomonas aeruginosa aparece y vuelve a aparecer ese microorganismo, pero esta vez en primer lugar. Pero básicamente, ¿cuál es el mensaje? Son poco frecuentes las coinfecciones. Las infecciones bacterianas secundarias son algo más frecuentes, pero no que justifiquen esta tasa de tratamiento que debemos dar. Entonces, bueno, pues dame alguna ayuda, algo que quede, que no solo sea una diapositiva, sino en la práctica clínica. Y oigo muchas veces, pero es que lo hemos oído todos, tiene una proteína C reactiva elevada, vamos a ponerle antibiótico a este paciente con COVID. Pero si por otro lado nos han dicho que la proteína C reactiva es un marcador de gravedad, y nos lo han dicho hasta la saciedad en el COVID, junto con el dímero D, junto con la linfopenia, por lo tanto, ¿me va a servir de algo? No. El paciente con COVID muy malo ya va a tener una proteína C reactiva elevada, pues no nos va a servir. Por lo tanto, no pongamos tratamiento antibiótico si un paciente con COVID tiene proteína C reactiva elevada o no. Eso nos ha servido para poco. Nos puede servir para un seguimiento de un paciente con bronquiectasis, con una infección bronquial crónica, no para un paciente con COVID. Siguiente, procalcitonina. ¿Nos sirve? Pues tampoco nos sirve mucho según los trabajos en estos pacientes. Hombre, un paciente que sospechamos una sepsis, pues nos va a servir la procalcitonina. Pero ni es demasiado útil, ni hay un punto de corte adecuado que nos permita saber exactamente si un paciente tiene una infección bacteriana. Por lo tanto, hemos dicho procalcitonina no para agudización del EPOC, procalcitonina salvo en casos extremos o casos de pacientes que estén en la UBI intubados, en pacientes con COVID en general, no nos sirve. Leucocitos. Pues podría ser útil, claro, si un paciente tiene una leucocitosis y lo que estamos aquí viendo es una linfopenia, pues si llevo 17.000 leucocitos en un paciente con COVID, aunque no sepa ver un infiltrado, saber distinguir si ese momento es un infiltrado puramente viral o bacteriano, 18.000 leucocitos no me gusta que lo tenga un paciente con COVID. ¿Por qué? Porque los pacientes con COVID todos hemos aprendido que lo que tienen es linfopenia, que es una infección viral. Por lo tanto, ¿leucocitos ayuda? Sí, en un paciente, además de la purulencia del esputo, nos pueden ayudar los leucocitos. Pero es excepcional ver leucocitosis en estos pacientes, todo hay que decirlo. Infiltrados radiológicos. Hombre, distinguir un infiltrado lobar lo sabrá, pero yo realmente no los he visto. No los he visto, la mayoría vemos un intersticio alveolar bilateral y saber si eso tiene una sobreinfección bacteriana, como algunos compañeros quieren ver, yo no consigo ver en una radiografía con un intersticio bilateral, saber si ahí hay sobreinfección bacteriana o no. Al menos por la radiografía no. Otra cosa es que tenga, como nos ha enseñado David algunas diapositivas, una neumonía lobar, además de ese infiltrado intersticial alveolar. Entonces sí, pero es muy poquito frecuente. Y vuelvo a repetir, la purulencia del esputo, sí. En los pacientes que he puesto, en estos 4 pacientes que a lo largo de estas oleadas he puesto tratamiento antibiótico, uno era porque tenían purulencia del esputo y otro porque ingresó por un COVID con fibrosis quística. Y no se lo puse porque en los antecedentes personales leyera fibrosis quística. Se lo puse porque el paciente dice, tengo el esputo mucho más verdoso y más espeso de lo que tenía habitualmente. Por lo tanto, el criterio sigue siendo el mismo. Tiene purulencia del esputo, además tenía 15.000 leucos, vale, pues le pongo antibiótico. Pero si no, básicamente no debería poner antibiótico en esos pacientes. Y ya para terminar, vuelvo a decir, a pesar de que la evidencia de infección bacteriana en estos pacientes de coinfección es extremadamente rara, se siguen poniendo unas dosis desproporcionadas de antibióticos y una duración increíblemente larga. La duración, si para una neumonía nos ha dicho David que son 5 a 7 días, si aquí en muchos pacientes decimos, bueno, no lo tengo claro si tiene además una sobreinfección bacteriana, si no lo tienes claro, al menos no te vayas a 10 o 14 días, no agotes antibióticos que están restringidos, sino pon una antibioterapia normal, a lo mejor una amoxicilina clavulánico y no más de 5 días. La coinfección bacteriana es frecuente en las infecciones virales, en la gripe, pero no es frecuente en COVID-19. No es frecuente, por lo tanto, de hecho, los pacientes clásicos de toda la vida no los hemos visto ingresados. Por eso al principio, en la primera edad, decían, protegerá el corticoide inhalado, protegerá la citromicina, porque nuestros pacientes no los veíamos. La coinfección es frecuente en gripe, no es frecuente en la COVID-19. ¿Y cómo elegimos? Caso que decidamos por fin que un paciente hay que tratarlo con antibióticos, pues lo que hemos dicho, según la frecuencia de microorganismos potencialmente patógenos en nuestro medio y de las resistencias bacterianas que haya en nuestro medio. Pues nada más, espero haberos respondido a la pregunta.
El ABC de la fibrosis quística. Esto, en este caso, le tengo que dar las gracias a David, porque es que, como lo ha comentado en bronquiectasias, y básicamente lo que sabemos en bronquiectasias lo hemos aprendido, por no decir copiado, de fibrosis quística, pues básicamente voy a recordar algunas cosas que nos ha dicho David. Esto es la fisiopatología y, como veis, dices, bueno, pues es básicamente la fisiopatología de los pacientes con bronquiectasias, claro. La patología central que caracteriza a los pacientes con fibrosis quística son las bronquiectasias. Por lo tanto, el famoso círculo patogénico de obstrucción, infección, inflamación, pues lo tendremos en fibrosis quística. Primoinfección, el aislamiento por primera vez de un microorganismo potencialmente patógeno. ¿Por qué me centro en Pseudomonas aeruginosa? Porque la mayoría de la evidencia, el gran cuerpo de la evidencia, existen Pseudomonas y lo otro puede ser discutible. También hay que decir que, en general, las normativas que ha comentado David de la Rosa son más avanzadas, sorprendentemente las normativas de bronquiectasias nuestras son más avanzadas que la mayoría de las normativas y guías de fibrosis quística que existen en el mundo. Primer cultivo positivo, en caso de Pseudomonas, David había dicho ciprofloxacino más menos antibiótico inhalado. Es verdad, se hace quizás por comodidad, por consenso, porque es enormemente complicado en pacientes con bronquiectasis de otra etiología empezar con antibiótico inhalado. Solo el hecho de pedir un antibiótico de uso compasivo haría que esta ventana de oportunidad de tratar la primoinfección por Pseudomonas se extendiera demasiado. Por lo tanto, una cosa es en bronquiectasis, en fibrosis quística, decimos, la evidencia mayor existe con antibiótico inhalado, por lo tanto empezaremos con los antibióticos inhalados disponibles, básicamente colistimetato de sodio, solución de tobramicina y aztreonam inhalado, y quizás con levofloxacino, que se ha incorporado, aunque no hay estudios sobre ello, pero ¿por qué no podríamos utilizar el levofloxacino inhalado en los pacientes con primoinfección por Pseudomonas aeruginosa y le podemos añadir ciprofloxacino? Hay que decir que no hay evidencia que un protocolo sea mejor que otro y que tampoco conocemos la duración óptima del tratamiento. Se habla de 1 mes, de 2 meses, de 3, de 6 meses. Antiguamente se hacía 1 año, es verdad que se han recortado los regímenes, y habitualmente de 1 a 3 meses son los regímenes que se hacen. Exacerbaciones. Fijaos, yo casi aquí no quiero sembrar más dudas de las que hay, pero lo que quiero decir es que no se puede ser muy dogmático. ¿Cómo se va a ser dogmático en pacientes con bronquiectasis y otra etiología si en fibrosis quística, que hay mayor cuerpo de evidencia, mayor investigación, más décadas de investigación, lo que tenemos es enormes interrogantes? Durante toda la vida yo había pensado que el dogma de 2 antibióticos frente a Pseudomonas durante un mínimo de 14 días era un dogma de fe, como el que cree y dice la Santísima Trinidad. Pues no, salen estas guías ya en el 2009, americanas, y dicen, no sabemos exactamente la duración de los antibióticos, si deben ser 10, 14 días o 21 días, y no sabemos exactamente la dosis de antibiótico, y no sabemos si frente a Pseudomonas debemos utilizar 1 o 2 antibióticos. Dicho sea esto, las guías y las normativas dicen, bien, no hay evidencia, pero ¿cuál es la práctica clínica habitual cuando los pacientes tienen Pseudomonas? Una agudización por fibrosis quística. 2 antibióticos, 2 semanas. Básicamente, los antibióticos antipseudomónicas solemos utilizar un betalactámico combinado con un aminoglucósido. Si nos preguntan a veces, ¿hay que hacer pruebas de sinergia antibióticos porque hay muchas multiresistencias? Esta guía lo desaconseja. No hay evidencia, no solo eso, sino que no es útil y lo desaconsejamos. Continuación de terapias crónicas. A veces dicen, bueno, es que un paciente lo tengo con solución de togramicina para inhalación, lo tengo en una agudización, le quiero poner togramicina endovenosa, ¿hay evidencia? ¿Lo debo continuar? ¿Lo debo descontinuar? Bueno, pues la evidencia inconsistente no lo hay. ¿Cuál es la práctica habitual? Si sabemos que la absorción sistémica de los antibióticos inhalados es mínima, por lo tanto no suspendo el tratamiento antibiótico inhalado, si puedo no suspenderlo, depende de las características del medio hospitalario, y le pongo un tratamiento endovenoso con togramicina intravenoso si precisa. Y ya para terminar, la infección bronquial crónica. 2 palabras. Básicamente los antibióticos inhalados es el tratamiento de choque, pero no hay que olvidar sobre todo la solución salina hipertónica, la fisioterapia respiratoria para el caso de la obstrucción y para la inflamación los macrólidos. Antibióticos inhalados disponemos colistimetato de sodio en solución y en polvo seco, tobramicina en solución y en polvo seco, aztreonam lisina para inhalación en solución y recientemente se ha incorporado al mercado español el levofloxacino inhalado, que también podríamos utilizarlo. ¿Con eso qué logramos? Disminuimos las agudizaciones, disminuimos las hospitalizaciones, mejoramos la calidad de vida del paciente y, por supuesto, lo que es más importante, mejoramos la supervivencia del paciente. Y bueno, espero haber respondido con esto a esta pregunta y que tengamos ahora un tiempo para un pequeño debate. Gracias a todos.